Papá, papá, qué camiones tan lindos. ¿Llevan cemento? Hijo, llevan mucho más que cemento y concreto. Llevan escuelas como la tuya, casas para miles de familias, empleo para muchas personas. Llevan carreteras, puentes y ¿sabes qué? Llevan futuro para el país. El verdadero valor de Cementos Argos es ser luz verde para quienes construyen el futuro de Colombia. Argos, luz verde. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Castaño Cano, soy la coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan hoy en este espacio de viernes de la infraestructura. Hoy tendremos un proyecto muy especial, es el proyecto Mar 2, conectando a Medellín con el Urabá antioqueño. Y para esto nos acompaña Camilo Ballesteros. Él es geotecnista de la empresa SP Ingenieros. Antes de darle la palabra a Camilo, les cuento que al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para resolver sus inquietudes. Los invitamos entonces a formular sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas y al final entonces vamos a dar respuesta a todas esas inquietudes que nos compartan. Ahora sí, bienvenido Camilo, te doy entonces la palabra y adelante con tu presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias Natalia, dame un momento ya. Trato de compartir aquí la pantalla. No sé si ya pueden verla. Sí, la estamos viendo. Sí, está solo No, si una quiere imagen. puede dejar de compartir. Ahí ya está. Perfecto. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Argos también por la invitación a contar un poco acerca del proyecto en el cual participamos como casa constructora. Como dijo Natalia, yo soy Camilo Ballesteros, geotecnista de SP Ingenieros, y pues vengo a contarle un poco acerca de las generalidades del proyecto, de todas las obras civiles que se realizaron para el desarrollo de la conexión vial correspondiente a la unidad funcional 1 del proyecto Mar 2. Empecemos un poco por la localización del proyecto para entrar un poco en contexto a las personas que no lo conocen. Este es un proyecto, una concesión vial para el desarrollo de unas vías que hacen parte pues de la concesión vial vía al Mar 2. Tiene una longitud aproximada de 250 kilómetros y se desarrolla en el departamento de Antioquia y básicamente cruza los municipios de Cañas Gordas, Uramita, Dabeiba, Mutatá, El Tigre y llega a Necoclí. Particularmente a nosotros nos correspondió trabajar dentro de la unidad funcional 1 y específicamente desde el kilómetro 16 más 900 hasta el kilómetro 30 más 500. Eso está
digamos, referenciado cercano a la zona de influencia del municipio de Uramita. Bueno, aquí hay un poco unas generalidades de las obras civiles de infraestructura que tienen que ver básicamente con el tema de geotecnia, que fue una construcción de vías a cielo abierto de aproximadamente casi 16 kilómetros. Se desarrollaron la construcción de 17 puentes, asociados a ellos también, obviamente, su cimentación en unas pilas de un dimensionamiento importante debido a las solicitaciones de carga de los puentes y teniendo en cuenta la zonificación sísmica en la que se encuentra el proyecto. Digamos que tuvimos unas pilas de diámetro de hasta 350 metros, de profundidades casi de 40 metros en algunos puntos. Los aproches a todos los puentes se realizaron en muros tipo mecánicamente estabilizados con geosintéticos de alta resistencia. Se llegaron a alturas máximas de 14 metros. Tuvimos la ejecución de un túnel, el túnel 10, un túnel de una longitud corta, ¿cierto? Fueron 140 metros de longitud. Obviamente, debido a los cortes generados en la vía, se tiene la necesidad de implementar SODMES. Tuvimos SODMES de hasta un volumen de 600.000 metros cúbicos, incluso un poco más. Digamos que inicialmente para el tema de taludes y cortes de las vías, los estudios y diseños originales planteaban 14 zonas homogéneas. Llegamos a tener taludes de 75 metros de altura. De pronto aquí este tema de las zonas homogéneas lo vamos a tratar o lo vamos a dejar como una conclusión al final de la presentación. Ya les contaré un poco más. Y estructuras de contención, muros para lograr el desarrollo de la banca vial de alturas variables. Fuimos muros incluso de hasta un poco más de 12 metros, 14, 15 metros de altura. Bueno, aquí voy a empezar con un poco de paralelos entre imágenes del diseño y fotografías finales de construcción. Aquí tenemos una vista del puente 16, que es el puente más largo que nos correspondió construir. Tiene una longitud aproximada de 290 metros. Es un puente, digamos que está compuesto por luces de 55 y 70 metros. Las luces están compuestas por vigas tipo Gerber en voladizo y una viga postensionada de 40 metros de longitud entre los apoyos de las vigas Gerber. Aquí se ve el cruce con el río Sucio y el municipio de Uramita. Algunas fotografías de los muros mecánicamente estabilizados. Como les comenté, todos fueron reforzados con geosintéticos de alta resistencia, cimentados superficialmente y por lo general reforzados en las dos direcciones, longitudinal y transversal, cimentación superficial, todos construidos por SP Ingenieros. Aquí vemos imágenes de la salida del túnel 10, el portal salida del túnel 10 y la estabilización que se realizó. Básicamente es un tratamiento de estabilidad mediante anclajes activos de 60 toneladas y 30 metros de longitud. Algunas imágenes de taludes de gran altura que se generaron en el proyecto. Este es un talud de kilómetro 20 más 500. Es un talud cercano a 80 metros de altura completa. Se generaron subtaludes de 15 metros de alto con pendientes al 1 a 1, bermas de 3 metros y pues adicional al perfilamiento del talud, el tratamiento de sostenimiento, como se observa en la fotografía, en las terrazas superiores, consistió en un sistema de anclajes activos de 60 toneladas de tensionamiento, de longitud entre 26 a 30 metros total y unas longitudes de bulbo de 16 metros. El sistema de protección contra erosión, como se ve en la fotografía, es mixto, dependiendo del afloramiento del tipo de material en la cara del talud. En las terrazas inferiores, debido a que aflora un material rocoso,
digamos que se tomó la decisión de realizar la protección mediante concreto lanzado, reforzado con malla electrosoldada. Y en las terrazas superiores se contó con un perfil de meteorización de la roca parental, por lo cual, como en todo el proyecto, cuando detectamos este tipo de suelo en los afloramientos de la cara del talud, se procede a realizar el tratamiento contra erosión mediante el uso de hidrosiembra y revitalización con especies nativas y reforzada con un manto y una malla para, digamos, tener en cuenta el tema de erosión eólica presente en el cañón del río Sucio. Algunas fotografías de las contenciones. Aquí tenemos una contención, un muro, digamos, una tipología mixta, un muro de contención de gravedad sin zarpa, cimentado con pilas, y digamos que son la resistencia, digamos, las pilas, la fuerza pasiva desarrollada por las pilas son las encargadas de proporcionar la resistencia al volteo del muro, y algunos módulos del muro también se realizaron, digamos, con zapata y cimentación superficial y reforzados mediante una distribución de anclajes activos en toda su altura, y han presentado un desempeño, digamos que muy bueno. Algunas otras estructuras, tenemos una estructura de túnel falso también, hacia el kilómetro 29, empezando el kilómetro 29, ¿cierto? Todo el apoyo, digamos, del izquierdo del túnel falso se realizó mediante cimentación profunda, un poco por procesos de socavación lateral producidos por el río, y pues el túnel falso, su funcionalidad es, como todos sabemos, proteger la vía de eventuales caídas de materiales o flujos de detritus provenientes de la parte superior de la ladera. Bueno, algunas fotografías de los SODMEs conformados. Los SODMEs siempre se conformaron en todo el proyecto con pendientes mínimo de 1.5 a 1. Todos fueron revitalizados. Aquí apenas está creciendo la vegetación de algunos. Se diseñaron obras hidráulicas subsuperficiales como filtros y superficiales como rondas de coronación, de escoles, estructuras de caída, de disipación, entre otros. Un poquito, vamos a pasar rápidamente por el marco geológico regional del sector que nos compete. Entonces está compuesto por las unidades denominadas Complejo Cañas Gordas, ¿cierto? Y específicamente estamos en los miembros Urrao y Notibara, los cuales contienen las unidades denominadas Diabasas de San José, de Urama, que son unidades compuestas por diabasas y basaltos, cheres y calizas del Notibara, y limolitas y litoneriscas de Urrao. Entonces, digamos que además de estas rocas, las coberturas más superficiales provienen de depósitos de vertiente, en su mayoría terminando de configurar un marco geológico regional, ¿cierto? Siendo estas acumulaciones material a los bordes de laderas, que son productos de la combinación de la morfología muy pendiente del terreno y un fracturamiento intenso debido a la actividad tectónica presente en el sector. También hay un esquema de las fallas geológicas activas en la zona. Es una falla, digamos que es una zona, ¿cómo se llama la siguiente? Es una zona de amenaza sísmica alta, y digamos que es uno de los factores más relevantes en los temas de diseño y construcción de todas las obras civiles que se realizaron. Adicional a esto, también estamos en el área específica de la unidad funcional 1. Pues corresponde al valle del río Sucio y está ubicado en la región central de la cordillera occidental. Son unidades geomorfológicas originadas estructuralmente. Hay diferentes estructuras geológicas, hay sierras, lomos, sierras inclinales, homoclinales, laderas estructurales,
hay unidades geomorfológicas de origen denudacional, digamos, hay un grupo de laderas que presentan procesos erosivos muy importantes, conos coluviales y unidades geomorfológicas de origen aluvial, ligadas obviamente a todos los cauces encañonados y los valles profundos en los cuales estamos desarrollando el proyecto. Entonces, digamos que la zona es una zona de amenaza alta y muy alta por movimientos en masa. De hecho, se presentan muchas avenidas torrenciales en las épocas de invierno y es uno de los mayores inconvenientes, fue uno de los mayores inconvenientes en la ejecución de todas las obras. Aquí un poco de la zona de la zonificación sísmica en la que nos encontramos. Es una zona de amenaza sísmica alta, de acuerdo a la clasificación presentada por el Código Colombiano de Puentes y la norma sismorresistente del 2010. Y digamos que hay una alta frecuencia en la recurrencia de sismos, ¿cierto? De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano. Digamos que en su mayoría son sismos de baja intensidad, ¿cierto? Menores a 3 MW. Sin embargo, también su gran mayoría son sismos categorizados como superficiales. El epicentro es menor a 30 kilómetros de profundidad. Entonces, hemos tenido eventos de deslizamientos recurrentes asociados a alguna presencia de sismo, ¿cierto? Al menos se generan esa congruencia de eventos, adicional a las lluvias en épocas de invierno. Bueno, ahora les quiero contar un par de casos de retos de diseños y constructivos que tuvimos, especialmente con cortes a cielo abierto, puntuales, en los que tuvimos diferentes soluciones. Aquí pueden observar un deslizamiento. Al principio fueron unas grietas de tracción y fueron configurando un colapso del talud que detonó un proceso morfodinámico de tipo rotacional, como se puede observar en la fotografía, de acuerdo a la morfometría y morfología del terreno. Es de naturaleza remontante, se ubica en la abscisa 17+800, menos de 1 kilómetro empezando el tramo que nos corresponde a nosotros. Un poco como contexto también, este deslizamiento ocurrió hacia marzo del 2020, precisamente cuando empezamos la contingencia por la pandemia, lo cual también generó, digamos, algunos conflictos de tipo constructivos por los que no se pudo realizar a tiempo, tomar algunas medidas y, digamos, el intemperismo al que se dejó expuesto el deslizamiento también agravó un poco esto. Entonces, aquí empezamos digamos, a ver un poquito el conflicto que se genera al momento de realizar los diseños, de recibir los diseños y querer, digamos, homogeneizar de alguna manera los tramos y generar unos diseños tipo para unos sectores en los cuales la estratigrafía y la morfología del terreno cambia constantemente. Digamos que es una de las principales conclusiones a las que llegamos, ¿cierto? Entonces acá teníamos una diferencia estratigráfica entre el material esperado al realizar el corte en los diseños originales con el encontrado. Adicionalmente también teníamos algunos problemas de tipo predial, como se puede observar. Hay una explanación en la corona del talud donde se encontraba una finca, ¿cierto? Y unos cultivos, y entonces aquí vemos, digamos, toda la interacción que tenemos, el conjunto de las diferentes áreas de la compañía,
para solucionar los temas de tema jurídico, predial, ambiental, y no solo desde la parte técnica y de los diseños es el que se debe coordinar todo esto, sino una sinergia completa. Entonces, bueno, una vez ya se detonó el inconveniente, lo que se procedió a hacer fue una campaña de exploración de campo con extracción de muestras de alta calidad para realizar una caracterización geomecánica de los materiales mediante ensayos de resistencia avanzados, exploración de campo, una campaña de geología de campo también muy fuerte, liderada por el geólogo de campo Robinson Pimiento, para poder, digamos que entender toda la problemática en un conjunto local y poder llevar una solución óptima. Y pues acá es, digamos, el proceso de modelación geotécnica. Como les venía contando, primero hicimos exploración de campo, caracterización en laboratorio, caracterización, digamos, de todas sus características mecánicas y deformacionales del material. Un dimensionamiento analítico previo que es, digamos, que uno de los más importantes en realizar antes de integrar todo en una modelación numérica, y que nos diera al final un resultado y una solución a construir, que eventualmente debe observarse y registrar su desempeño en campo. Ahora, aquí en la esquema falta incluir, como lo decía, el input generado por la geología de campo y la hidrología, que es fundamental para lograr un planteamiento y desarrollo de la solución de estabilidad en el sitio, especialmente en el cual digamos que se encontraron puntos o urgencias de agua que facilitaban la infiltración en la masa movilizada, disminuyendo sus esfuerzos efectivos y por consiguiente su resistencia al corte. Aquí hay unas imágenes de la geología y la geomorfología local, y cómo se integra en un modelo geológico geotécnico acoplado completo, ¿cierto? Algunas geoformas digamos, de cómo surgió el material cortado, que básicamente era una serie de depósitos de vertiente en sus capas más superficiales. Estos fueron erosionados por canales de aguas lluvias preferenciales, aguas de escorrentía, y transportados depositando materiales compuestos en su mayoría por limos y arenas. Digamos, es un espectro muy amplio de tamaños del material. En su mayoría son de consistencia suelta, y algunos sectores de alta permeabilidad, interpretados como paleocauces o, digamos, corrientes de agua, drenajes que fueron sepultados por diferentes depósitos, por los eventos de depositación en los depósitos de vertiente. Entonces aquí la solución planteada, digamos que se enfocó en remover la totalidad del material, el cual se había movilizado su resistencia al corte, y plantear una volumetría un poco más grande para darle solución a la estabilidad del costado derecho del corte y poder generar un tramo seguro. Entonces aquí se ve en el planito, digamos, incluso se ve la necesidad de realizar una berma a la altura de la rasante, es decir, como una bahía adicional que permitiera generar el corte adecuado y la remoción completa y en su totalidad del material que se había movilizado, su resistencia ya al corte. Se plantearon cortes de una pendiente, digamos, bastante tendida. Son cortes con pendiente incluso de 1,5 a 1. Son subtaludes de 15 metros de altura máxima. La berma o la bahía inicial fueron de 10 metros. Aquí hay digamos, un elemento importante, y es el drenaje.
se instalaron baterías de subdrenajes compuestas por 2 líneas de subdrenes horizontales en cada subtalud para garantizar condiciones drenadas, que fueron las condiciones de moderación del talud. Y digamos que en las terrazas superiores, digamos, un sistema de estabilización compuesto por anclajes activos de 45 y 60 toneladas de longitud variable y de longitud de bulbo de entre 16 y 18 metros. Aquí hay una fotografía del sector ya final, realizada la construcción y la intervención planteada. Como se puede observar, se ve una volumetría y un corte pues, mucho más grande al planteado inicialmente. Sin embargo, pues llegamos a un final, digamos, feliz en este punto. Se ha presentado, se ha venido monitoreando topográficamente unos vectores en las coronas del talud, lo que ha mostrado, digamos, un comportamiento estable. Se ve digamos, una correcta construcción por parte del equipo de obra, del sistema de estabilización, del sistema de protección contra la erosión, de todo el sistema de drenaje superficial, ¿cierto? Las rondas de coronación, las bermacunetas, las estructuras de disipación. Entonces, digamos que acá es un caso de éxito para mostrar. Bueno. El siguiente caso es el talud hacia el kilómetro 24 más 600. Aquí, digamos que es el único talud planteado en los diseños originales en una configuración de monotalud, sin configuración de bermas. Es un monotalud de altura máxima de 45 metros de alto. Digamos que esta es una fotografía que se ve un poco antigua, más o menos como hace un mes tomada. Se ve hacia la izquierda el río Sucio, que es por donde vamos paralelo la vía, el desarrollo de la vía se va paralelo al río Sucio. Un asentamiento de viviendas denominado el barrio San José, que se encuentra dentro de la ronda de protección del cauce, y la vía construida, y el talud de corte. Entonces, bueno, empecemos por algunos antecedentes, y estos son los estudios y diseños no objetados entregados a la concesión para la construcción de la vía. Como se ve, está el retorno, está el corte en un monotalud de 45 metros de altura, una protección a la erosión que presentaba se planteaba realizar mediante concreto lanzado y malla Q4, lo que hacía prever que dentro de los diseños se esperaba que aflorara material rocoso en la cara del talud, por lo cual digamos que se entendía que un talud de tal altura no tuviera ningún tratamiento de estabilización activo aparte del perfilamiento propuesto. Bueno, este es un pantallazo de los modelos numéricos de estabilidad de equilibrio límite planteados en los diseños originales, iniciales, no objetados para la concesión, donde se veía que el perfil geológico geotécnico era una estratigrafía compuesta por un depósito coluvial superficial de muy pequeña, digamos, espesor. Y aquí quiero resaltar, se estimaba que este depósito coluvial era de un espesor menor a 10 metros, y subyaciendo se encontraba un manto de roca tipo lutita con intercalaciones de areniscas, por lo cual, pues, se ve congruente con lo que estaba planteado en su protección contra erosión y, digamos, el perfilamiento propuesto para el talud a realizar. Aquí voy a volverme un poco más adelante. Aquí vemos un poco las fotografías de la ejecución de obra y se observa una diferencia significativa con lo estimado en los diseños no objetados referente al material que se supone que afloraría en el talud.
Bueno, entonces, esas son fotografías más o menos de julio del 2020, donde en campo se identificó una estratificación del terreno, como lo dije, completamente diferente. Entonces, se observó que el perfil estratigráfico estaba constituido por una serie de depósitos de vertiente, consistente en intercalaciones de flujos de lodos y escombros, prácticamente desde la corona hasta la base del talud que estábamos excavando, unos 45 metros, y que, bueno, digamos que abrazando el corte del talud se encuentran dos estructuras, hacia mayores y menores, denominadas Puente 17 y Puente 18, por lo que también teníamos una exploración correspondiente a la excavación realizada para la cimentación profunda de las pilas de estos puentes. Entonces, digamos que mediante esta exploración adicional que teníamos, sabíamos o teníamos la seguridad de que subyaciendo estos depósitos se encontraban unas rocas tipo cherry calizas de complejo Nutibara, las cuales encontramos en las excavaciones de las pilas 7 y 8 del puente 17. Entonces, básicamente era un modelo geológico totalmente diferente al estimado en los diseños originales. Había cierta preocupación también porque se encontraban unas viviendas en la corona del talud que, si bien fueron adquiridas por la gestión predial del proyecto, generaban cierta preocupación por el desconfinamiento lateral de su cimentación superficial, y adicional el tema del asentamiento del barrio San José, digamos, hacia el río. Bueno, entonces seguimos haciendo las prácticas que correspondían, como en el caso anterior, una investigación y una caracterización del material aflorante. Se presentó un programa compuesto por una perforación adicional a las ya realizadas. Se tomaron 8 muestras de alta calidad de material aflorante, se obtuvieron parámetros geomecánicos mediante ensayos del laboratorio avanzado de corte directo, incluso triaxiales, se practicaron acá. Y digamos, con la correlación entre todo lo que observábamos por la excavación ya realizada, las excavaciones adicionales de las pilas de los puentes, que nos permitían conocer un poco el basamento rocoso, ¿cierto?, de este sector, se planteó un modelo geológico geotécnico actualizado del sector. Y se presenta, que es el que está a continuación. Aquí se ve, digamos, una imagen, una planta perfil, con los diferentes, digamos, estratos identificados, diferentes en tonalidades, en composición del tipo de materiales que se identificaron, por lo cual, digamos, logramos establecer digamos, un modelo geológico al menos mucho más acorde a la realidad, ¿cierto? Y por lo tanto, empezar a plantear una solución geotécnica para garantizar los factores de seguridad normativos necesarios y exigidos por la norma, para la redundancia. Entonces encontramos que tendríamos que hacer un tratamiento de soporte de estabilidad compuesto por anclajes activos, 4 líneas de anclajes activos de 26 metros de longitud total, anclados a 60 toneladas, y trabajando de manera, digamos, en una sinergia con una batería de drenes subhorizontales, ¿cierto? 11 filas de drenes subhorizontales espaciados en toda la cara del talud para garantizar condiciones drenadas, ya que es primordial y era básicamente mandatorio trabajar bajo este tipo de condiciones para garantizar condiciones estables del talud, máxime cuando las deformaciones que permitían en la corona eran mínimas. Y
se realizó o se empezó a realizar la construcción del sistema de estabilización actualizado. Igualmente también se cambió el tipo de solución para el control de erosión, de que no era roca la que se estaba encontrando en los afloramientos, sino depósitos de vertiente. Ahora, terminando el corte, ¿cierto? Es que se presenta la situación, digamos, especial de este sector. Y es que de la corona del talud, más o menos una distancia de 200 metros, aguas arriba hacia la ladera, se empezó a presentar, digamos, una evidencia de una grieta de tracción. Aquí la vamos a ver un poco mejor. Listo. La línea punteada roja es la grieta de tracción de la que les hablo, que es más o menos unos 200 metros en promedio de la corona del talud cortado. Entre flancos de la grieta, en su longitud era más o menos de 580 metros aproximadamente. Es una longitud muy grande, es una distancia considerable desde la corona del talud hacia aguas arriba. Presentó aperturas de 50 centímetros, escarpes, hundimientos de 1 metro. Y como se puede observar en la ortofoto, abraza dos estructuras de cruce del río Sucio, como son el puente 17 y el puente 18, el corte hacia el abierto del talud del 26 más 400, todo el asentamiento humano del barrio San José, y una finca en el lote de la corona del talud. Entonces, es una problemática que se presentó, digamos, de una magnitud importante, de un riesgo también muy importante, y el cual requería realizar un estudio a detalle, digamos, muy específico, por el cual se realizaron 5 perforaciones para recuperación de muestras e instalación de instrumentación subsuperficial mediante inclinometría y creo que al final realizamos un piezómetro también, instalación de un piezómetro. Más adelante se realizaron 2 inclinómetros en los estribos de entrada y salida del puente 17 y del puente 18 de igual manera. Aquí muestro algunas fotografías de las grietas iniciales en la ladera y también algunas grietas y levantamientos de la carpeta asfáltica de la vía nacional existente, por lo cual evidenciaba un movimiento completo de tipo rotacional de magnitudes muy grandes. Inicialmente se tomaron algunas medidas de choque, como fueron llenado de grietas, construcción de mojones y monitoreo topográfico. Habían unas urgencias de agua que se controlaron con instalación de drenes subhorizontales. Aquí hay una planta, digamos, con todos los puntos de monitoreo topográfico iniciales, y posteriormente se empezó a realizar un monitoreo superficial mediante una estación LIDAR GMS, que realiza un monitoreo mediante prismas reales y también toma puntos virtuales. Es una estación automatizada de monitoreo y de frecuencia continua, que es capaz de generar reportes de alerta en tiempo real, ¿cierto? Por el tema de riesgo y amenaza por toda el componente humano que podía llegar a estar involucrado, potencialmente involucrado en un deslizamiento de gran magnitud. Y aquí hay una coordinación muy especial y muy grande con toda la parte ambiental, predial, jurídica, social. Todas las áreas de la organización estaban involucradas y todas fueron, digamos que muy atentas y muy pertinentes al desarrollo de la solución planteada. Bueno, de cómo se va desarrollando esto. Aquí hay una imagen desde la estación LIDAR, todos los puntos, los prismas reales, los prismas virtuales, que se instalaron también en las estructuras de cruce, en los puentes, irlos monitoreando. Se presentaron algunas grietas y fisuras en las estructuras también de los puentes, que después fueron, digamos que analizadas de manera acoplada con la especialidad de estructuras.
Bueno, aquí hay una esquela del reporte típico que mostraba la estación. Empezamos desde abril, ¿cierto? Más o menos desde abril con el monitoreo topográfico y con la estación LIDAR de 2021, y se interpretó siempre como una tendencia lineal y transicional a largo plazo, es decir, se venía presentando un movimiento constante, continuo, con una pendiente constante. Al principio hubo un movimiento muy grande, sin embargo después ya las velocidades se reducen un poco, sin embargo seguía siendo constante, un desplazamiento lento, y se continuaba el monitoreo. Bueno, aquí ya tenemos unas imágenes del monitoreo realizado mediante la inclinometría. De pronto me voy a volver un poco para mostrarles la ubicación de los inclinómetros. Hay un inclinómetro, la perforación 1, que es aguas arriba de la grieta de tracción. Se realizó esta y es muy importante para determinar si el movimiento tenía naturaleza remontante o no. En la perforación 3, que se realizó una perforación a más de 60 metros de profundidad, era, digamos que, clave para determinar la profundidad del movimiento, a lo mismo que en la perforación 4. Bueno, aquí tengo que también comentar que toda esta solución, además de todas las áreas involucradas internas de SP, tuvimos el acompañamiento de un asesor externo de INTEINSA, el profesor Manuel Roberto Villarraga. Aquí entonces vemos los resultados. El inclinómetro 1 mostraba que la deformación era básicamente nula, lo que nos daba la seguridad de que el movimiento no era remontante en profundidad, al igual que correlacionado con los resultados de los primas reales y virtuales del monitoreo superficial mostraban lo mismo. En la perforación 3 vemos un movimiento a 58 metros de profundidad, ¿cierto? Es decir, muy profundo, muy profundo. Abarcaba la totalidad de la altura del corte. Y en la perforación 4, un movimiento más o menos de 10-11 metros de profundidad desde la rasante de la vía nueva, más o menos como unos 7-8 metros desde la rasante de la vía nacional actual, por lo cual se infiere una superficie de falla completa de origen rotacional de grandes magnitudes. Un aspecto importante, clave de este punto, es el componente hidráulico, y en el cual vemos que atravesaban el sitio de interés varios drenajes y varias quebradas, y esto es muy importante y fue clave en el desarrollo posterior de la solución. Encontramos quebradas, que es el drenaje 2, identificado como el drenaje 2, que se infiltraba y se perdía unos 100-150 metros desde la altura de la grieta de tracción hacia arriba, y volvía a surgir 20-40 metros llegando a la vía nacional, por lo que esta agua se perdía y se infiltraba y no sabíamos por qué canales preferenciales podía estar corriendo y, digamos, lubricando potenciales superficies de falla. Había numerosos puntos de afloramiento de agua en el sector. Se encontraron drenajes cartografiados que no presentaban evidencias de cauces superficiales, por lo que se estimó, digamos, como posibles paleocauces enterrados por los diferentes procesos de depositación en el tiempo, y una morfología del sector que permitía, digamos, con un cambio de pendiente grande y una superficie plana bastante grande, zonas de infiltración de agua lluvia o aguas correntías. Entonces, esto es muy importante, muy importante y muy clave en la solución final. Se realizaron, INTEINSA realizó algunos, digamos, modelaciones numéricas con el fin de tener un conocimiento de la cinemática del movimiento y calibrarlo con las mediciones encontradas en los instrumentos de inclinometría instalados, y entonces se detectó, digamos,
un importante hallazgo, y es que cercano al paleorrelieve, que era compuesto por su roca, en una superficie cóncava que predisponía una gran acumulación de flujos de depósitos de vertiente, se encontró lo que ellos denominaron un depósito B, que era un depósito de pequeña, digamos, de pequeña altura, de un pequeño espesor. Y subyacendo este se encontró un espesor muy grande, digamos, asociado a un evento de depositación de material muy alto, el cual, digamos, generaba o pudo haber generado deformaciones de corte importante en el depósito tipo B, que era un depósito, digamos, tipo patín, que es por donde se está realizando o por donde se detectó el movimiento completo. Esto suponía un mecanismo relevante para la generación de condiciones de resistencia residual en la masa de depósitos del problema en estudio, y básicamente se logró capturar por completo cómo fue la cinemática del movimiento con las diferentes etapas en la excavación del talud. Aquí se ve, digamos, el aspecto importante, y es la influencia del drenaje, o cómo influía este drenaje en la estabilidad del terreno. Entonces, logramos identificar que el proceso de inestabilidad responde principalmente a cómo fluctúa el nivel freático regional, ¿cierto? Que está establecido por los procesos de infiltración de los drenajes afluentes al río Sucio, los aportes de aguas lluvias de infiltración y aguas de escorrentía, que son fundamentales para controlar básicamente las presiones de poros, para, digamos, trabajar en términos de esfuerzos efectivos y no totales, y llevar a la falla al corte. Entonces, el diagnóstico es un movimiento de un bloque rígido, digamos, por esto se puede inferir que los anclajes instalados no se hayan distensionado, porque el bloque rígido que se estaba movilizando era de una magnitud muy grande. Básicamente se deslizaba por el flujo determinado o caracterizado como tipo B, que estaba en una condición de resistencia residual. Es un volumen de masa que es, digamos, muy importante, superior al 1.000.000 de metros cúbicos, por lo cual un proceso de intervención de estabilización de este proceso es prácticamente que imposible plantear una solución activa o estructuras de contención, pues los esfuerzos de corte y los empujes serían tremendamente grandes, y se pudo llegar, como lo dije anteriormente, a que la inestabilidad respondía principalmente a las fluctuaciones del nivel freático por las infiltraciones de las quebradas y de aguas lluvias y escorrentía. Entonces se planteó una solución de un diagnóstico, una solución de acuerdo al diagnóstico encontrado, digamos, en una etapa de mitigación, que era, digamos, encauzar las aguas de los drenajes que se estaban infiltrando, conducirlas para evitar que éstas se filtraran y, digamos, estuvieran realizando un proceso de lubricación de los materiales de depósito y generando superficies de falla preferenciales, y una red de drenajes muy densa en la parte superior del talud para permitir capturar todas las aguas lluvias y escorrentías y evitar así la infiltración y, digamos, una variación, una fluctuación en el nivel freático que afectara las condiciones de estabilidad. Y evaluar el desempeño de estas actividades mediante el monitoreo continuo con la estación LIDAR, por lo menos durante un año, para capturar el comportamiento bimodal de las lluvias en Colombia. Entonces, el monitoreo también, además del monitoreo topográfico, se hacía un monitoreo meteorológico, ¿cierto? Con la cantidad de lluvias y el caudal de lluvias, y se correlacionaba con los movimientos estimados en campo y presentados. Y básicamente el cambio en el comportamiento de las tendencias se presenta finalizando el año 2021, y en enero de 2022 ya hay un cambio y digamos una tendencia asintótica,
de los movimientos superficiales del terreno referentes a la deformación y una velocidad ya tendiendo a cero, lo que presenta, digamos, ya después de casi un año y medio de mediciones mediante el monitoreo continuo diario, un desempeño satisfactorio de las medidas tomadas. Entonces, nos observaron los procesos de deformación con tendencia progresiva, se hicieron reparaciones en las estructuras de los puentes, se hicieron respectivas modelaciones de la cimentación de cada uno de los puentes y actualmente digamos que se continúa el monitoreo ya por parte de la concesión mediante topografía convencional y este fue la otra, digamos, el otro tipo de solución al que se llegó en el proyecto. Aquí ya termino y sí, muchas gracias por la atención y si hay preguntas. Bueno, vamos a formular la primera pregunta. Nos dice por acá el señor Armando que en uno de los tipos de muros de contención se mostró que estaban compuestos por pilotes embebidos en el muro para resistir el volcamiento. Estos pilotes fueron encamisados metálicamente, hubo inca o preexcavados. Bueno, Armando, fueron preexcavados. Ok, listo. Continuemos con la próxima pregunta. ¿Qué fecha de entrega tiene para Mar 2 la entrega del proyecto completo y las fases de construcción? Bueno, la verdad desconozco el proyecto completo, la fecha exacta. Digamos que la unidad funcional 1 correspondiente al tramo de CP Ingenieros ya está en etapa de servicio. Ya hay la etapa inicial de la unidad funcional 1 se encuentra aún en proceso constructivo. Ahí está, digamos, la casa única realizando su construcción. Y check, la verdad, no desconozco fechas. Sé que el tramo específico de SP Ingenieros ya está en servicio. Bueno, Camilo, acá tenemos otra pregunta de Mónica Salomón. Le gustaría preguntar si en los taludes donde tuvieron problemas instalaron algún tipo de instrumentación. Sí, claro, Mónica, como dije en la presentación, digamos, en el segundo ejemplo que te mostré, instalamos instrumentación mediante inclinómetros y piezómetros. En algunos taludes, en la mayoría de taludes, así no hayamos tenido inconvenientes, instalamos una red y unos vectores de control de monitoreo topográfico para estar supervisando con comisiones de topografía constante el desempeño de cada uno de los taludes. Bueno, y tenemos otra pregunta por acá. ¿Qué variables se tuvieron en cuenta para calcular la estabilidad de los taludes? Entre esas variables se podría hablar como de gradientes hidráulicos o qué otras variables tuvieron en cuenta. Sí, claro. Digamos que por la morfología del terreno y, digamos, el afluente que es el río sucio más grande, el cauce más grande que es el río sucio, pero tiene muchos afluentes a este mismo, por lo cual, como lo viste en el segundo ejemplo, teníamos problemáticas varias, entre ellas pérdidas de estos drenajes, pérdidas del cauce, infiltraciones muy grandes, desde una altura muy arriba hacia la cota ya de corte del terreno, entonces generando unos gradientes hidráulicos muy grandes y unas energías que hacían, digamos, o que
lo que logramos entender con la modelación realizada es que eran el factor principal o que detonaba las inestabilidades en este talud. Entonces, realizando, digamos, un correcto, ¿cómo decirlo?, drenaje o cauce de estos afluentes y realizando obras para poder garantizar una conducción adecuada de las aguas lluvias y de la escorrentía de toda la ladera, lograr plantear unos diseños, ¿cómo decirlo?, digamos, eficientes desde todo tipo de vista, desde el tipo de vista económico y constructivo y de desempeño final y de seguridad para todos los usuarios de la vía. Bueno, Camilo, nos pregunta Luis Suárez, ¿qué tipos de recomendaciones propuso SP como constructor para que el concesionario siga monitoreando los puntos críticos? Bueno, eso depende de la problemática. Hay comisiones topográficas de la concesión ya repasando cada uno de los taludes. Varía un poco la periodicidad en la que se toman estas mediciones y pues obviamente también depende de los resultados que se encuentren, ¿cierto? De pronto una de las conclusiones también que se quería llegar y que se me olvidó, digamos, compartirles, la pasé por alto, es que se debe tener muy en cuenta cuando se reciban diseños de este tipo de vías, mirar que conversen la parte de geología con la parte de geotecnia. Es decir, para el segundo punto, la parte de geología identificaba inicialmente en los diseños originales que era, digamos, un movimiento, una zona compuesta por un coluvio muy grande, compuesta por depósitos de vertiente, y digamos que la geotecnia no conversaba mucho la solución propuesta con esta identificación por parte de la geología. El tema de caracterizar mediante zonas homogéneas, yo sé que es una práctica común y que es, digamos, lo más práctico para realizar, porque son longitudes muy grandes de vía que hay que diseñar. Sin embargo, para todos nosotros como profesionales tenemos que estar muy, digamos, la conclusión final es que estar muy pendiente de las excavaciones. Lo mismo nos pasó con no lo nombré, pero también nos sucedió con las excavaciones para las cimentaciones de los puentes. Digamos que se aumentaron en su totalidad las excavaciones de los puentes más o menos en un 10-15% de la longitud inicial debido a cambios y diferencias con la estratigrafía que se encontraba en campo. Entonces, siempre es complicado y siempre es difícil. Digamos, es un ejercicio que debía hacerse continuamente en la obra y básicamente lo hicimos en casi todos los taludes. Era llamándonos, mira que aquí salió algo que no estaba contemplado, ¿qué hacemos? En fin, es algo del día a día. Aquí les traté de mostrar como ejemplos típicos de diferentes soluciones planteadas. Listo, Camilo. Por acá continuamos con la pregunta de Pedro Javier. Buenos días, ingeniero. Cuando habla de encauzar las aguas de escorrentía o superficiales, ¿se requiere diseño hidráulico para modelar las obras de drenaje o cómo definen el tipo de obra a construir y cómo evaluar que no haya infiltración? Sí, claro, se requiere un diseño. Es un diseño hidráulico que requiere una modelación hidrológica de áreas aferentes, de curvas de intensidad y duración de lluvia, una modelación hidráulica para los caudales determinados, que las secciones sean las adecuadas, manejo de pendientes, se debe diseñar el tipo de, digamos, de obra a construir dependiendo si es como un terreno que es muy deformable, mirar materiales que puedan adaptarse a este y digamos que tengan una disipación de energía adecuada para que por cualquier movimiento no se rompan y se generen una infiltración y la conducción, digamos que no sea no garantice un buen desempeño, las estructuras de escola y finalmente conducción hasta el cauce a disponer las aguas. Claro, es todo
todo un diseño completo hidráulico. Perfecto. Y para finalizar, compartimos la pregunta de Juan Carlos Romero. ¿Cuáles son las actividades de mantenimiento preventivo que se recomienda para las obras de estabilización de taludes y con qué frecuencia deben hacerse? Pues, Juan, debería estar realizándose actividades de supervisión de, digamos, limpieza de las obras de hidráulicas del talud, rondas de coronación, bermacunetas, estructuras de disipación, ya que, digamos, para el caso nuestro son laderas, digamos, de una pendiente muy alta y hay erosión eólica también. Entonces, continuamente hay desprendimientos superficiales que van cayendo a los canales y van generando una pérdida de la capacidad hidráulica de los mismos. Entonces, debe estar realizándose una limpieza continua, deben estar realizando monitoreos topográficos también continuos. Entonces, es básicamente eso. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. De esta forma, entonces, terminamos nuestro viernes de infraestructura. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Les cuento que en el chat queda el link donde pueden encontrar a partir de la próxima semana la grabación de esta presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Les cuento también que el próximo viernes de la infraestructura lo tendremos aproximadamente para finales de agosto, entonces para que estén muy pendientes de las redes y de sus correos que les estaremos enviando la invitación. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias, Camilo, por compartirnos esta importante información. Bueno, Natalia, muchas gracias a todos también. Feliz día. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.